Buenas noches con todos. Bienvenidos a su clase número 3 de capacitación acerca de educación vial, específicamente terminando señales de tránsito, compete comprender lo que es Código Orgánico Integral Penal y Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. El día de ayer les hice que respondan 10 cuestionamientos determinados que ayudan a que nosotros comprendamos los conceptos que encontramos dentro de Código Orgánico Integral Penal con respecto a Ley de Tránsito. Una vez revisadas sus respuestas, es importante tomar en cuenta que cada una de estas preguntas nos permite a nosotros capacitarnos en comprender y diferenciar conceptos en ley de tránsito en materia penal. Específicamente en la pregunta número 1, ¿cuál es la diferencia entre el delito de tránsito y una contravención? Si bien es cierto, el término general es una infracción de tránsito, que es una acción u omisión que al ser realizada afecta un bien jurídico protegido, esta se divide en delitos y contravenciones. Los delitos y las contravenciones pueden también ser acciones u omisiones. Sin embargo, los delitos se diferencian porque la sanción aplicada a los delitos es superior a 1 año, mientras que en las contravenciones las sanciones aplicadas son menores a 1 año. Es decir, generalmente nosotros en el banco de preguntas, si lo revisaron, van a encontrar que las contravenciones tienen sanciones de 5, 15 y hasta 30 días. Por ello, la principal diferencia está enfocada en la sanción, porque la gravedad es un término discutible con respecto a que el delito puede afectar un bien jurídico protegido, que es la vida, como un accidente de tránsito con una muerte culposa, y la contravención también con un impacto a un espacio estático que también genera una contravención. Si bien es cierto, no afecta a un bien jurídico protegido como es la vida, afecta a un bien jurídico protegido como es el espacio público. Entonces, ambas tienen una afectación a bienes jurídicos protegidos diferentes y la distinción principal está enfocada en los tiempos, es decir, en las sanciones, que estas varían determinadamente. Los delitos tienen sanciones demasiado altas, que si nosotros revisamos el cuestionario tenemos de 1 a 3 años, de 9 a 15 años y demás, mientras que las contravenciones son generalmente sancionadas con disminución de puntos y con sanciones privativas de libertad, pero que tengan sanciones menores a 30 días. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué es el dolo en el contexto de las infracciones de tránsito? ¿Por qué este término es importante? Evaluando cada una de las respuestas, encontraba algo interesante. El dolo se refiere a la intención deliberada de cometer una infracción, pero generalmente cuando nosotros escuchamos que un delito es culposo, pensamos lo mismo, que la persona tiene la culpa, que voluntariamente lo hizo, pero partiendo en esta explicación que bien acertadamente nos realiza un compañero, específicamente el dolo y la culpa deben ser distinguidos porque el dolo cuenta con dos elementos, la voluntad y la conciencia, mientras que la culpa es sinónimo de imprudencia, no se cuenta con conciencia ni con voluntad, sino que se realiza por no cumplir un deber objetivo de cuidado que se tiene que tener. Otra pregunta dice, ¿cómo se define la culpa en las infracciones de tránsito? Entonces, esta culpa se define como la falta de diligencia o cuidado necesario que el conductor tiene. Por ello, se lo relaciona con la imprudencia. La pregunta siguiente nos dice, ¿qué tipo de comportamiento caracteriza a una infracción imprudente? ¿Y por qué nos encontramos con esta pregunta? Pues debido a que una infracción imprudente puede tener varios sinónimos. Por ejemplo, se caracteriza por acciones temerarias o descuidadas en la vía, como exceder los límites de velocidad, conducir bajo los defectos del alcohol e ignorar las señales de tránsito. Hemos visto todos estos 2 días que hay variedad de señales de tránsito. Entonces,
¿Qué implica una infracción imprudente? El hecho de que existen cuestiones que conocemos pero no respetamos. La pregunta número 5 nos dice, ¿cuáles son las diferencias entre la pena privativa de libertad y la no privativa? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque hay sanciones que pueden ser privativas de libertad, es decir, ir a un centro de rehabilitación, mientras que también se pueden dar penas no privativas de libertad, que generalmente son cantidades económicas que son pedidas y sancionadas por el incumplimiento normativo. Otra pregunta muy importante nos dice, ¿qué tipo de sanciones se aplican a los peatones responsables del siniestro de tránsito? ¿Por qué? Porque conversábamos y decíamos que también los peatones forman parte del sistema de tránsito. Entonces, en cuanto a las sanciones, si bien es cierto al conductor se le disminuyen puntos y se le priva de la libertad generalmente en las contravenciones, a los peatones también, exceptuando que no todos los peatones tienen licencia de conducir. Y es probable que al peatón que por imprudencia de sí genere un siniestro con muerte, este va a ser sancionado con las penas establecidas en la ley, exceptuándose lo que respecte a la licencia de conducir. Por consiguiente, tenemos qué se entiende por acciones peligrosas, ilegítimas e innecesarias. Hay tres conceptualizaciones que debemos de entender. Por ejemplo, cuando un automovilista no maneja su coche de una manera razonablemente segura y como resultado causa una lesión a otro individuo. Ilegítimo, algo contrario a la norma. Innecesario, algo que no es contundente para que yo pueda realizar una acción. Y también peligrosa, que conozco cuál es el grado de afectación que podría generar. Entonces, generalmente podríamos decir algo ilegítimo que me dice la ley que no puedo hacer es detenerme, por ejemplo, en una línea horizontal de color amarillo. Está totalmente prohibido. Y si yo me estaciono en ese lugar, entonces sé que es algo ilegítimo. Algo innecesario, si sé que el semáforo va a cambiar siempre de verde a rojo y amarillo, verde, amarillo y rojo, es importante entender que yo no tengo la necesariedad de pasarme el semáforo porque este se encuentra funcionando. Y las acciones peligrosas, en cambio, están vinculadas en entender que existen acciones u omisiones que no se deben realizar debido a que tienen un peligro, como en una carretera que el máximo de velocidad es 40, ir a 100 kilómetros por hora. La pregunta número 9, en cambio, nos dice, ¿qué implica no cumplir con el deber objetivo de cuidado en términos de lesiones y sanciones en las infracciones de tránsito? Y esto quiere decir que si yo no actúo prestando el cuidado suficiente para prevenir y evitar la lesión, en el caso establecido por la ley, igual voy a ser sancionado. Algunos de ustedes hacían la contestación a solo 9 preguntas. Sin embargo, la pregunta que no se establecía mucho y que es importante, dice, si como resultado de las lesiones se produce en la víctima daño o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 70 días. Y ahí nosotros ahora podemos visualizar a través de la proyección que les voy a realizar, en donde ustedes van a poder identificar un Word con la materia que nos sirve para estudiar y conocer cuáles son las infracciones de tránsito. Entonces, tenemos a las infracciones de tránsito, como bien decía al principio, como acciones o omisiones culposas producidas en el ámbito de transporte y seguridad vial. Ya leyendo esta conceptualización entendemos que son acciones u omisiones imprudentes y estas se dividen, bien explicado, en delitos y contravenciones. Y aquí hay dos cuestiones que afirmamos que son contundentes es comprender el dolo, hecho realizado con voluntad y conciencia, con la intención de generar una afectación. Y la culpa, imprudencia, no cuenta con voluntad, conciencia, no tiene la intención. ¿Qué entendemos por imprudente? La imprudencia es sinónimo de precipitación,
atrevimiento, que vamos a escribirlo de la manera correcta, una actuación necia, arriesgada, irresponsable. Entonces, la imprudencia sí es sancionada por la ley y ustedes encontrarán en su banco de preguntas que dice, ¿la impericia es sancionada por la ley? Pues en efecto lo es. La pena natural, en el caso de la pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. Y la pena es considerado como una condena o sanción. Puede ser privativa de libertad, 1 año de cárcel, 30 días, 3 años, hasta 40 años. Y no privativa de libertad, disminución de puntos y multa económica. Las infracciones entre familiares son una cuestión de investigar y a comprender de manera clara, pues el juez aplica sanciones no privativas de libertad por el vínculo sanguíneo que se tiene. Otra cuestión importante en cuanto a la responsabilidad de los peatones, como bien decía, también forman parte del sistema de tránsito, entonces las penas se aplican a los peatones responsables de los siniestros de tránsito, exceptuando la disminución de puntos. El accidente de tránsito no se puede prevenir y esto es algo que también es importante conocer, la diferencia entre el accidente de tránsito y el siniestro, porque generalmente cuando nosotros vemos todos los días que pasa un tipo de impacto entre vehículos, decimos, mira, hubo un accidente, hubo un accidente, hubo un accidente, y el término único que se utiliza es accidente. Pero el accidente de tránsito no se puede prevenir. Por ejemplo, algo que no puedo prevenir es el terremoto, el tsunami, los temblores de grados elevados, mientras que los siniestros sí se pueden prevenir y evitar. Y esto es, por ejemplo, que un vehículo se pase un pare e impacte otro vehículo. Existen señales específicas que le restringen aquello, pero aún así lo hace. Otra cuestión importante que debemos de entender son los agravantes de la infracción de tránsito. Y aquí tenemos agravantes específicas. Por ejemplo, si la persona conduce con una licencia caducada o suspendida totalmente o parcialmente. La persona que eh, sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos hace uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, la persona que ocasiona un accidente de tránsito y huye del lugar de los hechos y la persona que ocasiona un accidente de tránsito con un vehículo sustraído. De ahí tenemos el uso del vehículo para la comisión de delitos, la persona que al conducir el vehículo haga uso de este para cometer delitos va a ser suspendido de su licencia por el tiempo que dure la condena. Por ejemplo, que le sancionarán a esta persona con 5 años de privación de la libertad. Posterior a ello, podrá salir y adquirir nuevamente su licencia. Y ahora sí, vemos los delitos culposos y estos delitos son directamente relacionados con muerte causada por el conductor en estado de embriaguez, que son sancionados con penas altas. Yo les decía que los delitos son sancionados con penas altas, por ejemplo, de 10 a 12 años. Y, por ejemplo, la muerte culposa también es sancionada con penas altas. Por 6 meses, eh, o sea, después de que se haya cumplido la pena de 1 a 3 años, los 6 meses siguientes se va a poder tratar de recuperar en una muerte culposa la licencia. Y de ahí serán sanciones de 3 a 5 años más elevadas cuando hay exceso de velocidad, conocimiento de malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas y desgastadas, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley. ¿Cuáles son las horas permitidas por la ley? No son 8, son 4. Inobservancia de leyes, reglamentos o regulaciones técnicas, que es lo que generalmente pasa cuando uno genera un siniestro, que no cumple con las normativas. Y así nosotros podemos ver las características principales que debemos conocer en lo que es COIP y Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Ahora bien, vamos a tomar este tiempo para nosotros poder leer las preguntas establecidas desde, voy a Voy a verificar mi cuestionario para que podamos verificar. Pero es desde la pregunta 166 hasta la
331, que les mencionaba que iban las preguntas de COIP y de ley de transporte terrestre y seguridad vial. He hecho esta explicación en video para que se pueda comprender la importancia que tiene conocer las normativas penales de tránsito y las de ley de tránsito y transporte y seguridad vial. Así pues, estos minutos se van a tomar para leer de la pregunta 166 a la 331.